Bueno, comenzando con el tema de errores de la morfogénesis, vamos a tener que, pues como definición, los errores de la morfogénesis van a ser cualquier alteración morfológica o funcional que esté presente al momento del nacimiento. También los vamos a conocer como defectos congénitos y bueno, algunos de estos defectos al nacer, aunque ya estén presentes en pues el bebé, se podría decir, no van a producir alguna sintomatología. Esta ausencia pues de síntomas es lo que dificulta su diagnóstico y poder saber que pues se tiene este defecto, ¿no? Este, para ello, pues el diagnóstico prenatal nos va a permitir conocer pues el estado de salud del feto y diagnosticar a tiempo pues diferentes alteraciones congénitas. Y bueno, teniendo así que pues como tal podríamos definir que los errores de la morfogénesis van a ser todas aquellas alteraciones estructurales presentes durante la etapa prenatal que pueden ser apreciadas mediante métodos clínicos prenatales o al momento pues de la liberación del feto del claustro materno. O bueno, en todo caso ser detectadas hasta tiempo después del nacimiento, como lo mencioné, que algunas no causan sintomatología y pues es lo que dificulta su diagnóstico. Estos errores de la morfogénesis también van a recibir el nombre de dismorfias fetales. La clasificación de estos errores morfogénicos en la actualidad se clasifican en cuatro grandes grupos en cuanto a su patogenia. Tenemos las malformaciones, las deformaciones, las disrupciones y las displasias. Eh, los defectos pueden ser estructurales o funcionales. Y bueno, como lo mencioné, en cuanto a su patogenia o los mecanismos por los que se produce el defecto, estos errores se pueden dividir en cuatro grandes grupos, que son las malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias, de los cuales hablaremos detalladamente de cada uno. Comenzando con las malformaciones, vamos a tener que va a ser un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o de toda una región anatómica. Y bueno, este va a ser el resultado de un proceso de desarrollo intrínsecamente anómalo, o sea que pues el potencial del desarrollo del órgano o el primordio de este es anormal desde el principio pues de su formación. Ejemplo de esto puede ser la otocefalia. Como segundo grupo tenemos a la disrupción, que va a ser un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o de una región anatómica, pero este, a diferencia del otro, va a resultar de factores extrínsecos que van a actuar sobre un proceso del desarrollo inicialmente. Estos factores pueden ser tanto las bandas amnióticas, como lo que nos había mencionado Alondra, una isquemia, infecciones, fármacos, sustancias químicas, entre otros. Ejemplo de esta pues, disrupción pueden ser el síndrome de bridas amnióticas, que pues como ya nos había mencionado Alondra, van a ser estas lesiones por constricción o la amputación de algunos miembros, como normalmente se observa, que son pues de los dedos, que van a estar relacionados con la presencia de estas bridas o de bandas amnióticas. Como tercer grupo tenemos a las deformaciones que van a ser todo aquel defecto morfológico en la forma o posición de una estructura causado por fuerza mecánica, como un embarazo gemelar, un tabique o tumor en el útero o oligohidramnios. Ejemplos de esto pueden ser alteraciones ocasionadas por un oligohidramnios que pues igual ya nos habían mencionado que va a ser cuando la cantidad de líquido amniótico es inferior a la que pues debería de haber. Y pues recordemos que este líquido amniótico nos ayuda como, como para proteger pues al feto, ¿no? Entonces, si no tenemos el necesario líquido amniótico, pues fuerzas mecánicas pueden alterar pues bueno, al embrión. Eh,
Y bueno, después tenemos a las displasias como el último grupo, que va a ser ahora una organización anormal de células en un tejido y este va a ser resultado de anomalías en el proceso del desarrollo. Y bueno, estas displasias pueden afectar a varios órganos o estructuras, como lo son las displasias óseas, en la cual pues van a haber anomalías óseas y cartilaginosas que pues van a provocar el cambio en tamaño y forma pues de diferentes estructuras o extremidades, como lo son los brazos, las piernas, el tronco, el cráneo, entre otros. Y bueno, la repercusión que va a tener estos defectos congénitos en la vida y función pues del individuo va a depender pues en tanto al órgano o la región que esté afectando este defecto y bueno, del grado de disfuncionalidad que va a producir y la extensión que tenga. Recordemos que pues para algunos órganos es un poco más delicado de que haya algún defecto que para otros, como lo puede ser alguna extremidad. Y bueno, estos defectos pueden ser considerados como alteraciones morfológicas mayores o menores. En las mayores, pues va a resultar afectada la función de manera considerable y pues para su corrección suele requerir de alguna cirugía correctiva para recuperar la función del órgano. Tanto que en las alteraciones morfológicas menores se va a presentar solamente como un problema estético, como lo pueden ser el síndrome de bridias amnióticas, sin repercusiones funcionales importantes. Y bueno, la presencia de tres o más alteraciones morfológicas menores va a aumentar el riesgo de que coexista ahora una alteración morfológica mayor. Y bueno, el libro de Arteaga menciona que para entender más adelante algunos síndromes, malformaciones y demás, teníamos que tomar en cuenta algunos conceptos, pero pues creo que sería un poco largo si les digo uno por uno, pero pues en las diapositivas están, si al rato quieren pues volverlas a leer o tal vez ya es algo que conozcan, pues aquí está, ¿no? Hipoplasia con hiperplasia, hipertrofia con hipertrofia, agenesia, aplasia, atrofia, simplasia, esquizoplasia, ectopía, coristoplasia, disgenesia, metaplasia, atavismo, atresia, estenosis, hernia, una fístula, quiste y un divertículo. Explícalos, pues. Ya los había dicho ayer, pero me tardé mucho, loca, Es cuando que yo no escuché. no te jalaba tu internet. Ya, va pues. Bueno, la hipoplasia contra la hiperplasia van a ser pues No, no alteraciones es como cierto, sí los resultados. leo ahí después. Ay, loca, Ya. estoy chingando pues. Bueno, Pues es que si ya eh, los habías dicho, pues sí. ya güey, ya se lo leía Caro. Bueno, en cuanto a, ahora vamos a tener a los patrones, ¿qué va a ser pues la... Ay, aguanta. ¿Qué va a ser? Pues la coexistencia de varios defectos morfológicos en un recién nacido y pues van a manifestarse en forma de un patrón que va a ser reconocible pues tanto para esa como patología o síndrome. Y bueno, esto se va a definir, se va a dividir en cuatro categorías que son las secuencias, los defectos del campo, el síndrome o la asociación. La secuencia va a ser el conjunto de estas alteraciones morfológicas que van a derivar de una anomalía inicial. Como ejemplo tenemos a la secuencia de Potter, que va a ser pues una serie de defectos correlacionados con la anuria, con la escasez de líquido amniótico y con pulmones hiperplásicos. Acá tenemos un diagrama en el que pues nos explica que esta agenesia renal, obstrucción de los uréteres y la pérdida crónica de este líquido amniótico nos va a ocasionar pues un oligohidramnios que pues recordemos que es la baja cantidad de líquido amniótico. Esto pues a su vez nos va a producir una compresión fetal que pues
va a ocasionar alguna alteración facial o las deformaciones de extremidades, como ya les había mencionado en la, la diapositiva anterior, que en el grupo en cuanto a su patogenia, ¿no? También tenemos a la hipoplasia hipoplasia pulmonar, que pues nos va a ocasionar una insuficiencia respiratoria y esto pues finalmente ocasionando la muerte. Como defectos del campo vamos a tener que van a ser este conjunto de alteraciones morfológicas por un defecto en un campo pues del desarrollo. El campo del desarrollo va a ser pues esta parte del embrión que se va a relacionar como una unidad coordinada ante los efectos de crecimiento y pues la diferenciación. Ejemplo de esto tenemos a la línea media como este campo del desarrollo que va a representar pues un plano alrededor del que pues se va a determinar eh, la posición de cada una de las vísceras y pues órganos, ¿no? Vamos a tener dos tipos de defectos del campo, los monotópicos y los politópicos. Los monotópicos van a incluir anomalías contiguas como lo son el labio y el paladar hendido, y los defectos del campo politópicos van a incluir anomalías localizadas pues a distancia y que se van a desarrollar en un solo campo por interferencia de un proceso inductivo. Ejemplo de esto tenemos el defecto del campo acrorectal, que pues va a incluir las alteraciones de las extremidades y alteraciones renales. Y pues ya un síndrome va a ser este conjunto de alteraciones morfológicas que van a estar relacionadas por su patogenia y que no van a presentar una secuencia o un defecto de campo tópico. Ejemplo de esto tenemos al síndrome de Crouzon, que es el que se muestra en la imagen, que pues se va a caracterizar pues por se podría decir, una costura entre las suturas de los huesos del cráneo, pues de un recién nacido y que pues se van a cerrar como de manera muy temprana, como deberían decirlo, y pues esto va a causar que pues las cavidades faciales y oculares se desarrollen pues incorrectamente, como lo vemos en el de la imagen, ¿no? La asociación va a ser este conjunto de anomalías asociadas que se van a observar más frecuentemente de lo esperado y va a ser por azar y cuya causa común va a ser desconocida, por lo que no puede considerarse ahora como un síndrome, una secuencia o un defecto de campo. Y pues bueno, suele nombrarse con acrónimos de pues las patologías que están como incluidas. Ejemplo de esto tenemos la asociación de Bacter, que pues va a presentar anomalías vertebrales, atresia anal, cardiopatía congénita, una fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y anomalías de extremidades. Bueno, la etiología. Los errores de la morfogénesis van a ser de una etiología muy variada, pero pues la mayoría de los casos no va a ser posible identificar el agente responsable de este en defecto. Y bueno, vamos a tener que vamos a tener algunos que van a ser como identificables y no identificables en tanto a porcentajes. Los que son por causa desconocida van a representar un 50 a un 60%, que pues vendría siendo la mayoría, y de las cuales pues hay una causa conocida que puede darle origen a estos errores de la morfogénesis. Tenemos que pues de cromosómicos van a representar del 6 al 7%, genéticos del 7 al 8% y de teratógenos del 7 al 10% y multifactoriales pues del 20 al 25% de porcentajes. Ahora tenemos alteraciones cromosómicas que van en cual los errores de la morfogénesis producidos por alteraciones cromosómicas por lo general pues van a presentar un fenotipo característico y bueno, este va a tener muchas causas, pero pues como la más común va a ser que pues se va a deber a la no disyunción de los cromosomas, que pues recordemos que en todo el ciclo celular hay algunos puntos de control que pues justamente van a
van a verificar que pues haya un buen anclaje a los cromosomas, una buena separación y que pues justamente no ocurran estas alteraciones, pero en dado caso de que tal vez la célula haya pasado de no ser percibida y exista una pues no disyunción en la cual pues tengamos más cromosomas en alguna célula que en otra, eh, sobre todo durante la meiosis. Este puede ser pues de origen paterno o materno. Había leído que pues regularmente va a ser más de origen materno, pero pues no sabría el porcentaje. Y bueno, estas alteraciones cromosómicas van a poder ser numéricas o estructurales. En cuanto a numéricas, como ya lo habíamos visto en temas anteriores, me parece que en ciclo celular, estas alteraciones cromosómicas numéricas se van a deber pues a un mayor o menor número de cromosomas, como les había mencionado, por la no disyunción en la cual pues vamos a tener diferente número de cromosomas y bueno, vamos a tener las euploidías y las aneuploidías. Las euploidías van a ser el número de cromosomas, pero este va a ser un múltiplo exacto del número haploide de la especie, que en este caso pues vendría siendo 33, ¿no? Teniendo así que pues ahora las triploidías tendrían 3N, o sea, 69 cromosomas, tetraploidías 4N con 92 cromosomas y pentaploidías 5N con 115 cromosomas, cuando pues lo normal tendría que ser pues 2N, ¿no? Eh, y bueno, su origen suele ser la fertilización de un ovocito por más de un espermatozoide, como lo había mencionado en la exposición de fertilización, cuando dos espermatozoides se fertilizan y pues ya fecundan un ovocito, un óvulo, pues va a ocurrir una polispermia en la cual vamos a tener mayor número de cromosomas. Eh, Antes se creía, bueno, erróneamente se creía que pues, al fertilizar dos espermatozoides, un ovocito, tendríamos como un embarazo gemelar o demás, ¿no? Pero pues no es lo correcto, pues va a haber un error en cuanto a cromos, pues va a causar un aborto porque pues estas alteraciones cromosómicas no son compatibles con la vida postnatal. Y bueno, ahora en las aneuploidías van a ser causadas por la falta o sobra de cromosomas, pero pues este ya no va a corresponder a un número múltiplo del número haploide, y bueno, este puede afectar a los cromosomas sexuales o a los autosomas, teniendo así que pues si nos hace falta uno, van a ser la monosomía, o sea, teniendo 45, ¿no? Si nos sobra uno, vamos a tener que van a ser trisomías, si nos sobran dos, tetrasomías, o si nos sobran tres, pentasomías, ¿no? Teniendo pues 49 cromosomas. Y pues bueno, se van a deber igual a errores en la meiosis o en la mitosis. Y bueno, la única monosomía compatible con la vida postnatal va a ser pues la monosomía 45 o síndrome de Turner, en el que pues vamos a tener un cromosoma aguanta, creo que es Y, sí, ¿no? Cromosoma Y ausente y pues no, cromosoma X y va a afectar pues a mujeres, y bueno, entre las características como generales vamos a tener que pues va a tener una estatura baja, va a tener pues retraso en cuanto a su pubertad, también problemas de aprendizaje y algunas otras características. Y bueno, las trisomías producidas por los autosomas, entre las más comunes, vamos a tener el síndrome de Down o trisomía 21, en el cual vamos a tener 47 cromosomas. eh, dos, eh, dos de ellos pues van a ser autosomas, XX para mujeres o XY para hombres. Y bueno, el 21, bueno, el más 21 hace referencia pues al cromosoma, bueno, al autosoma y demás que tenemos, bueno, que tendría
esta persona. La trisomía 18, síndrome de Edwards con 47XX teniendo de más un 18 o 47XY teniendo de más un, pues igual 18, ¿no? También tenemos a la trisomía 13 o síndrome de Patau con 47XX más 13 o 47XY más 13. En general, algo que veo, pues como que algo que comparten estos síndromes eh, es como el retraso mental y, bueno, algunas alteraciones en cuanto a pubertad. Por ejemplo, tenemos que el de Patau va a tener el de Patau me parece que es el que tiene algunos dedos como de más, puede ser en el de la mano o en el de los pies. También tenemos que va a tener músculos flácidos y, bueno, de las trisomías de los cromosomas sexuales, la más frecuente va a ser el síndrome de Klinefelter y en el que vamos a tener un cromosoma X de más. Ahora vamos a tener los problemas estructurales, las alteraciones estructurales. Eh, en estas alteraciones estructurales de los cromosomas se pueden detectar a través de un microscopio y, bueno, se va a producir por la ruptura de uno o más cromosomas seguida por un reordenamiento en una combinación anómala o pérdida parcial de este, dependiendo del tipo de problema y, bueno, van a ser producidas por factores ambientales como radiación, fármacos, productos químicos y virus. Bueno, la alteración que produzca pues va a depender de lo que les suceda a estos fragmentos rotos, como ya les mencioné, pues se debería de haber un reordenamiento o una combinación. Estos reordenamientos genéticos en los cromosomas pueden ser equilibrados o desequilibrados. Los equilibrados van a ser aquellos en los que no vamos a perder ninguna información genética, solo que pues va a tener una distribución anormal a la que debería de tener o diferente cromosoma. Y, bueno, en los desequilibrados sí va a haber una ganancia o pérdida de información genética. Bueno, los reordenamientos equilibrados generalmente no van a producir un fenotipo característico, pero sí constituyen una amenaza pues para la siguiente generación, porque pues los individuos que la tienen se van a convertir ahora en portadores de este problema, ya que pues un porcentaje de sus gametos, eh, ya sea pues sus espermas o sus ovocitos, van a llevar estos cromosomas afectados, transformándose el reordenamiento en una mutación. Y, bueno, vamos a tener dos grupos de reordenamiento cromosómico, las inversiones y las translocaciones. Las inversiones van a ser ahora un giro, como aquí se ve, un giro o un cambio de sentido de un fragmento cromosómico y, por lo tanto, pues del orden de los loci. El loci pues es el lugar en donde se encuentran estos genes. Esta no va a tener una pérdida de información genética, sino que, como ya les mencioné, va a tener solamente un reordenamiento, no hay ganancia ni pérdida. Y, bueno, para estas alteraciones requieren de dos rupturas seguidas de una reinserción del fragmento invertido. Si tenemos que esta inversión incluye el centrómero, se va a considerar una inversión pericéntrica y, pues, si no lo incluye se va a denominar una paracéntrica, como aquí en esta pues sí va incluido el centrómero y en esta pues no, ¿no? Paracéntrico y pericéntrico. En cuanto a la translocación, va a ser esta la alteración estructural más importante por las posibilidades tan variadas de expresión clínica y las consecuencias genéticas que trae consigo. Va a ser el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a otro no homólogo. Y, bueno, va a haber un nuevo lugar en el genoma. Vamos a tener que hay dos tipos de translocaciones, la recíproca y la robertsoniana. En la recíproca, el intercambio de un segmento va a ser entre cromosomas no
homólogos. Y bueno, va a ser el tipo de más frecuente de reordenamiento cromosómico. Esta translocación recíproca no va a ser nociva para el individuo que la va a aportar, ya que pues no hay, en esta pues tampoco vamos a tener una pérdida o una ganancia de esta información genética, sino solamente un reordenamiento de su material. Casi siempre su fenotipo va a ser normal y pues no puede producir gametos genéticamente desequilibrados por estos problemas de entrecruzamiento de los cromosomas en la meiosis. Y bueno, si estos gametos que van a tener pues el problema participan en la fecundación, muy a menudo van a dar lugar a monosomías o trisomías parciales. Y bueno, la translocación robertsoniana, o también con otro nombre conocido como fusión céntrica, va a implicar la ruptura en el extremo final de los brazos cortos de dos cromosomas acrocéntricos no homólogos. Y bueno, estos pequeños fragmentos acéntricos generalmente se van a perder y los segmentos cromosómicos grandes se fusionan para ahora dar se van a fusionar por sus regiones centroméricas y bueno, van a dar al final pues lugar a un nuevo cromosoma grande metacéntrico o submetacéntrico. El cariotipo que va a resultar de esta translocación tendrá solamente 45 cromosomas y bueno, con el cromosoma traslocado formado por los brazos largos de los dos cromosomas. Este tipo de translocación puede ocurrir entre los cromosomas 14 y 21, lo que va a podernos producir un síndrome de Down sin tener la necesidad de ser pues una trisomía 21, como lo es pues generalmente, ¿no? Y bueno, esos eran los reordenamientos equilibrados. Los reordenamientos desequilibrados, el fenotipo puede ser normal o anómalo. Y bueno, va a constituir una amenaza para las siguientes generaciones igualmente, porque pues estos individuos con un reordenamiento desequilibrado van a ser portadores y bueno, igual como en la anterior un porcentaje de sus gametos va a llevar los cromosomas afectados, desequilibrados. Bueno, y los individuos que lo tienen igualmente, pues solamente van a ser portadores, ya que pues un porcentaje de sus gametos van a llevar estos cromosomas afectados y bueno, transformándose el reordenamiento en una pues mutación. Entre los tipos de reordenamientos desequilibrados vamos a tener a las de lesiones, duplicaciones, cromosomas en anillos, isocromosomas o cromosoma discéntrico. La de lesión por su parte va a ser la pérdida pues, de una posición de un cromosoma por diversos mecanismos. La de lesión condiciona un estado de hemicigosis para los genes del material suprimido, o sea que pues solo hay una copia de estos genes en el cromosoma homólogo no afectado. Entre los ejemplos de estas de lesiones o síndromes ocasionados por estas lesiones. Entre los más comunes tenemos al síndrome de Cri-du-Chat, Prader-Willi, Angelman o de Williams. La duplicación por su parte va a ser la repetición de un fragmento de este cromosoma, como aquí lo tenemos, que pues ya está repetido, eh, a continuación del fragmento pues original, como se ve acá. Estos errores van a surgir en la síntesis del DNA por una alteración en la reorganización estructural de este cromosoma o por un entrecruzamiento defectuoso en la meiosis. Las duplicaciones no suelen ser nocivas y, bueno, van a ser una fuente de nuevo material genético para los cambios evolutivos. Los cromosomas en anillos se van a formar por la ruptura eh, de dos cromosomas, bueno, de un cromosoma en dos partes, se podría decir como distintas, como este.
o sea, de que uno acá arriba y otro acá abajo, bueno, en cuyos extremos rotos se van a volver a unir ahora adquiriendo esta forma anular y bueno, generalmente estos fragmentos que nos sobraron se van a perder y bueno, pues ya nos va a quedar este cromosoma en forma, pues como su nombre lo dice, en forma de anillo. Los isocromosomas van a ser un cromosoma al que le va a hacer falta uno de los brazos, ya sea tanto uno de los cortos o uno de los largos, bueno, o de los dos de los largos, se va a producir por una monosomía parcial, bueno, van a producir una monosomía parcial debido a que pues le va a faltar uno de estos brazos y una trisomía parcial, ya que va a tener un brazo duplicado. Se va a originar durante la meiosis o la mitosis, cuando durante la división, en la división celular, recordemos que se van a dividir este cromosoma de forma vertical, pero pues ahora, pues defectuosamente lo vamos a tener que, pues se va a dividir de forma horizontal, pues en vez de quedarnos un cromosoma con un brazo largo y uno corto, vamos a tener que pues va a formar pues uno con dos cortos y uno con eh, dos largos. Y bueno, tenemos también a los cromosomas dicéntricos, que va a ser un tipo muy raro de reordenamiento cromosómico en el que dos segmentos se van a romper de diferentes cromosomas o de las cromátides, pues de un mismo cromosoma. Cada uno con un centrómero y pues se va a fusionar en los extremos con pérdida de los fragmentos acéntricos. Y bueno, es muy frecuente observarlo en los cromosomas sexuales que pues en los cromosomas homólogos. Bueno, vamos a pasar con el tema de síndrome de CACH22 o microdeleción 22q11. La siguiente diapositiva, por favor. Este síndrome corresponde a un conjunto de alteraciones que van a ser defectos cardíacos, anomalía facial, hipoplasia tímica, paladar hendido, hipocalcemia, que en este caso es por la glándula paratiroides ausente o incompleta. Sus siglas, aquí se las puse de negritas, denominan el CACH y el 22 pues viene del cromosoma en donde causa la anomalía. Siguiente. Su etiología es la microdeleción 22q11. Esta va a ser una anomalía cromosómica estructural. Su expresión fenotípica es muy variable y va a ocurrir en el brazo largo del cromosoma 22. La siguiente. La microdeleción se localiza, como ya les había comentado, en el brazo 22 y se abarca una región de 1.5 a 3 megabases. Y reúne a pacientes con diferentes síndromes, que estos síndromes bien pueden ser ocasionados por esta microdeleción, pero también se pueden dar por otras deleciones. En este caso, el síndrome de George, que sus características dimórficas van a ser, bueno, las faciales van a ser cara larga y estrecha, nariz tubular con punta bulbosa, fisuras palpebrales estrechas, boca y oreja pequeñas. La siguiente. También el síndrome velocardiofacial, cuyas características van a ser, bueno, este es un artículo que reunió a 165 pacientes que tenían la microdeleción 22 y presentaron el síndrome velocardiofacial, en el cual se encontraron 165 individuos con anomalías faciales, 136 con defectos cardíacos, 132 con dificultad de aprendizaje y habla, hipocalcemia neonatal, anomalías esquetales, anomalías palatinas, fase de llanto asimétrico, malformaciones renales y anomalías genitales.
Y aquí están unas imágenes de las fases de los niños que pueden presentar este síndrome, así como un dato característico es que tienen los dedos muy largos. Y pues también va a reunir a pacientes con síndrome cardiofacial y defectos aislados cardíacos del tipo conotroncal. Los genes faltantes van a ser el TBX1 y el COMT. El TBX1 está relacionado con la alteración cardíaca y el paladar hendido. Y el COMT está relacionado con el aumento en el riesgo de enfermedades mentales y problemas de conducta. La siguiente. Uno de cada 4.000 nacidos vivos va a presentar esta enfermedad, este síndrome. La expresión, como ya lo vimos, es muy variable. Todas las alteraciones, puede tener todas las alteraciones o solamente puede presentar la voz hipernasal. Alrededor del 75% de los pacientes muestran alteración de nuevo. Esto significa que fue durante su procreación. Y una probabilidad del 50% de transmitirla a su descendencia y a sus hijos. La siguiente. La técnica para diagnosticarlo va a ser la técnica de Fish o hibridación in situ con fluorescencia. Vamos a pasar con las alteraciones genéticas. Esta se debe a la mutación de un alelo, va a producir un cambio que lleva a la pérdida de su función y que se hereda de acuerdo a las leyes mendelianas. Van a ser nocivas y muchas de ellas van a ser letales. Pueden afectar a los autosomas o a los cromosomas sexuales, pueden ser dominantes o también pueden ser recesivas. Perdón. Aproximadamente hay 5.000 fenotipos ya investigados, de los cuales 54% son de herencia autosómica dominante, 36% de autosómica recesiva y 10% de estos van a estar ligados al sexo. Estas pueden ser producidas por agentes ambientales como las radiaciones y algunos agentes químicos, especialmente van a ser los químicos carcinógenos. Herencia autosómica dominante es en la que la mutación en uno de los alelos es suficiente para mostrar el fenotipo. En este estado, pues es el heterocigosis, donde un alelo normal y el otro pues está mutado. La herencia es vertical, lo cual significa que pasa de una generación a otra. El alelo mutado se localiza en los autosomas. Uno de sus progenitores va a tener la alteración o también pueden ser mutaciones de nuevo. La probabilidad de heredar la enfermedad es de un 50% a la descendencia, ya que podemos observar el mapa. Ajá. Sí, la siguiente. Uno de los ejemplos es la condroplasia, que esta es la enfermedad más común asociada a la talla baja y es una grave desproporción o se puede decir que es la forma más frecuente de enanismo. Es fácilmente reconocible y representa el 3% de causa de talla baja y pues a nivel mundial hay muchas personas que la presentan. La enfermedad de Huntington, esta también va a ser una enfermedad de herencia autosómica dominante. La siguiente. La neurofibromatosis. Aquí podemos ver sus fases. Ajá. La hipercolesterolemia familiar, que pues podemos ver que también es hereditable. Va a haber deficiencia o ausencia de LDL, deficiencia o ausencia de ApoB. Y a ver, no alcanzo a leerlo de abajo. Exceso de PCSK9. La siguiente. Herencia autosómica recesiva. Para que se exprese la enfermedad, los dos alelos deben de estar mutados. La enfermedad se presenta en estado de homocigosis, es decir, que pues, los dos alelos están mutados. La herencia es horizontal, lo que quiere decir que afecta a una generación y puede saltar varias generaciones sin manifestarse. Los afectados son los hijos de padres sanos, pero que son portadores, es decir, padres heterocigotos. Ujú. Y unos ejemplos es la fibrosis quística,
que es un trastorno hereditario caracterizado por la congestión pulmonar, así como la infección y malabsorción de nutrientes por parte del páncreas. Y aquí podemos tener en que se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo largo. Gracias. Otro ejemplo es la hiperplasia suprarrenal congénita, que esta va a ser pues un defecto donde va a haber una hiperplasia suprarrenal, es decir, pues casi un tumor en en el, ay, perdón, perdón, en las glándulas suprarrenales. La siguiente, la microcefalia, también pues va a ser un defecto autosómico de herencia autosómica recesiva, y pues se caracteriza por un cerebro de bajo peso y un tamaño de la cabeza por debajo de lo normal, debido a una deficiencia de la tasa de crecimiento del cerebro. Como nos había explicado nuestra compañera, pues ya pudimos ver que eso también puede deberse a causas de infecciones. La siguiente, por favor. La enfermedad de Tay-Sachs, que es un deterioro mental y motor inexorable, que comienza por incoordinación motora y que empeora hasta provocar flacidez muscular. Se caracteriza por manchas rojo cereza y atrofia óptica, ceguera, sordera y demencia progresiva. Aquí podemos observar en la imagen donde dice signos y síntomas, cómo se manipula al recién nacido, que pues de hecho hay pruebas que se le tienen que hacer al recién nacido para ver cómo está de reflejos. La siguiente. Herencia ligada al cromosoma dominante, al X dominante. Solo se denomina la mutación de un alelo para que se exprese la enfermedad. Va a ser más frecuente en mujeres y una mujer afectada tiene probabilidad del 50% con cada hijo o hija que herede este alelo. Es cuando el alelo del cromosoma X está alterado y es dominante. Un hombre afectado transmitirá el alelo mutado y por lo tanto la enfermedad. Aquí todas las hijas, pero ninguno de los hijos van a presentar la enfermedad. La siguiente. Y aquí les puse un esquema donde podemos ver la herencia, cómo el gen mutado se puede pasar a los hijos, pero a las hijas, pero a los hijos no. La siguiente. Un ejemplo es el raquitismo hipofosfatémico, que se puede observar acá. Van a presentar calcificaciones en tendones y ligamentos, baja densidad ósea, huesos curvados, dolor óseo, abscesos dentales y deficiencia motora. Y aquí unas imágenes características de este síndrome. La siguiente. El síndrome de Rett. Va a caracterizarse por cabeza pequeña, puente nasal bajo, epicantos, oberturas oculares pequeñas, nariz corta, labio superior delgado, perfil mediofacial plano, surconasal labial liso. Y el síndrome de Rett es una patología de desarrollo neurológico de causa genética que afecta principalmente a las niñas y, pues como podemos ver, muy raramente a los niños. Muchas veces se va a confundir con el autismo y la parálisis cerebral o con retrasos de desarrollo si no tiene ningún origen. La siguiente. Herencia ligada al cromosoma X recesiva. Es cuando el alelo del cromosoma X está alterado y es recesivo sobre lo normal, por lo que es necesario que estén los dos alelos mutados. Más frecuente en hombres, dado que tienen un solo cromosoma X. Sin embargo, las mujeres al tener dos cromosomas y solo heredan un alelo mutado pueden ser portadoras, pero no pueden desarrollar la enfermedad. Una mujer afectada por una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X va a transmitir los alelos mutados a todos sus descendientes. Todas las hijas van a ser portadoras, pero no van a estar afectadas, y todos los hijos se verán afectados por la enfermedad. Un hombre afectado transmitirá el alelo mutado a todas sus hijas, y serán portadoras, pero a ninguno de sus hijos. Y una mujer portadora tiene una probabilidad del 50% con cada hijo o hija de que éste herede el alelo. El hereda un niño desarrolla la presencia
de la enfermedad, y si es niña va a ser solamente portadora. La siguiente. Un ejemplo va a ser la hemofilia A y distrofia muscular de Duchenne, con 2 ejemplos. Alteraciones ambientales. Son los agentes que pueden causar defectos al nacimiento cuando interfieren con el desarrollo del embrión o del feto, que se les va a conocer como teratógenos. Los agentes teratogénicos actuarán en un organismo en desarrollo dependiendo de ciertas condiciones, como son el genotipo específico al momento del desarrollo en el que actúa su naturaleza y su dosis. Los teratógenos se clasifican en físicos, químicos, farmacológicos y metabólicos. Los principios de la teratogénesis que nos marca la Arteaga va a ser la susceptibilidad a un teratógeno depende del genotipo del embrión y de la manera como interactúe con los factores ambientales. La susceptibilidad a un teratógeno varía dependiendo del momento en el desarrollo que pues, se encuentre en contacto. La etapa de embrionaria va a ser muy susceptible pues, a teratógenos, y los agentes teratógenos actúan en células y tejidos en desarrollo. Los mecanismos específicos van a ser mutación, alteraciones cromosómicas, interferencia mitótica, pérdida de precursores, alteración de las fuentes de energía, cambios de la membrana celular e inhibición enzimática. Las manifestaciones finales pueden ser muerte, alteraciones morfológicas, retraso en el crecimiento y trastornos funcionales. El acceso de los teratógenos a los tejidos en desarrollo depende de su naturaleza. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes, las moléculas liposolubles o la mayoría de los fármacos llegan fácilmente a los tejidos del embrión. La gravedad directamente está proporcional a la dosis que presenta con este teratógeno, desde el efecto nulo hasta la muerte, real hasta la muerte. Y aquí es esto lo saqué del documento que les envié. Los teratógenos pueden causar malformaciones genéticas afectadas a 3 diferentes niveles. 1, materno, 2, placentario, 3, el fetal, y pueden ser de origen extrasínteco en el medio ambiente o intrínseco, propios del individuo o órgano. Ya aquí unos ejemplos. Extrínseco, perdón. En la madre pueden ser problemas nutricionales, toxicomanías, factores geográficos, factores culturales. En la placenta pueden ser por las infecciones. En el feto, agentes teratógenos, químicos, físicos y biológicos. Intrínseco, en la madre pueden ser la edad, enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión. En la placenta, malformaciones de la placenta. Y en el feto, factores genéticos. Teratógenos físicos. Estos pueden ser radiaciones atómicas que causan microcefalia y retraso psicomotor. Estas radiaciones atómicas, pues hacen referencia a las radiaciones que que son del tipo atómico, como en las bombas, o desastres nucleares, como pueden ser de los que hubo en Chernobyl. Y los rayos X, que estos, son una radiación ionizante, que es diferente. Los rayos X pueden producir aborto, microcefalia, hidrocefalia, defectos oculares y retraso en el crecimiento. En la radiación ionizante, pues aquí les dejé unas imágenes que saqué de un artículo, por si les gusta echar un vistazo, que creo que es lo más importante que encontré. Es siguiente.